por favor. Una vez más agradezco a todo el equipo intencional por habernos invitado, a Lucas, a mí. Traemos saludos de nuestras familias. Ayer no pude hablar mucho, pero nos sentimos privilegiados en estar aquí. Nos sentimos parte del proceso de transformación de Dios en Guatemala. Y quisieras ir directamente a sembrar algunas semillas antes que nos vayamos, para que el Señor nos siga dando luz de nuestra postura al ser entendidos los tiempos, como han dicho todos los que están acá. Pero quisiera también, antes de avanzar, poder honrar la vida de Gustavo Lara, de cómo ha sido un mentor para mi vida, pero también un padre para esta generación. Y honramos la gracia que porta y las revelaciones que nos hacen amar más al Señor y amar a la iglesia, ¿sí o no? Y viene un tiempo donde en el cuerpo de Cristo vamos cada vez más a honrar las gracias. Que puedas honrar la gracia de la persona que está a tu lado, porque ustedes saben que Dios tiene multiforme gracia. Y no tiene una sola forma de manifestar su gracia, son diferentes formas. Así que decirle a la persona que está a tu lado: honro la gracia que Dios te dio. Por más que no me caiga bien tu cara, tu forma de ser, y por más que me mires raro, honro la gracia que Dios te dio. Y cuando una iglesia comienza a entrar en la cultura de la honra, nunca perderemos las semillas del cielo que vienen a nuestro corazón. No perderemos ambientes como estos. Que el Señor te ayude a tener esa honra en tu casa, este mismo nivel de honra en tu congregación. Y no va a ser cosa de evento en evento, sino que vamos a vivir la presencia de Dios tangible 24 horas, 7 días de la semana, si nos transformamos en gente de honra. ¿Hay gente de honra acá esta noche? Así que una vez más, dale un aplauso de honra al Padre y a la hermosa iglesia de Guatemala que está trabajando en unidad. Honramos a cada uno de los pastores, cada uno de los profetas, ministros que han ajustado su agenda para venir y estar aquí estos días. Es algo hermoso saber escuchar, sentarnos a escuchar a otros. Yo contaba a los hermanos, no sé en qué momento, no sé cuándo decía, pero el año pasado me tomé 6 meses de no viajar y me di cuenta que fue como una desintoxicación para mi vida. Y de ahí Dios realineó muchas cosas en mí, en mi llamado, en volver a escuchar al Señor. Y yo me acuerdo muy bien un día que yo estaba en mi habitación que tengo ahí para orar, y pedí a mi hijo de 10 años que viniera a orar por mí. Y él puso la mano y se quedó un silencio incómodo como de 1 minuto. Yo dije, decía algo. Y él me dice: papi, no lo estás viendo, ¿no? Cuando él me dijo eso, algo pasó adentro mío. ¿Qué no estoy viendo? Es como que Jesús está frente tuyo. Estás haciendo fuerza para ver algo que está enfrente tuyo. Y Jesús te manda a decir, y comenzó a decir una palabra de parte de Dios para mi vida. 10 años. Y fue cuando el Señor comenzó a calibrarme otra vez y volver a escuchar otra vez su voz. Porque los que servimos al Señor necesitamos mantenernos vigentes, no en las redes sociales, no en los medios de comunicación, sino en escuchar la voz del Señor. No hacer cosas innovadoras, sino estar actualizados con el hoy de Dios. Y el orgulloso elige de quién aprender. El humilde aprende de quién se le cruza el camino. Dios resiste a los soberbios, pero da mayor gracia a los humildes. Que le encuentra en Guatemala y en América Latina gente humilde, que sabe aprender aún de un niño, que sabe aprender aún de gente que quizás sepa menos que vos, pero en realidad lo que querés es escuchar la voz del Padre de la forma que Él se te presente. Que reconozcamos la gracia del Señor cuando está delante nuestro. Que no seamos como estos
en el camino de Maús, que tenía a Jesús al lado y no lo reconocían por la tristeza, la frustración, que no vino de la forma que esperaban. Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque esperaban un rey, un caballo blanco, y entra un flaquito carpintero, un burrito, y por no venir en la forma que uno esperaba, no vieron y no reconocieron el tiempo de su visitación. Y vengo a hablar a una iglesia que se despierte del sueño, que no se entretenga, que no se adormezca en el espíritu, sino que reconozca el tiempo que está viviendo y sepa ver cuando la gracia de Dios se te presenta delante y que no se te escape. Cuando lo veas, que lo abraces y no lo sueltes más. Jacob decía: qué terrible es este lugar. Estuve cara a cara con Dios y no me había dado cuenta. ¿Cómo puede ser que alguien esté cara a cara con Dios y no se dé cuenta? Así que es tiempo de despertarnos del sueño. Diga a la persona que te es tiempo de despertarnos del sueño. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Quiero hablar a los entendidos en los tiempos, solamente algunos conceptos. Romanos 13, del verso 11 al 12. Es muy tremendo, que les recomiendo que estudien Romanos desde la perspectiva de lo que estamos viviendo hoy. Cuando Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, está hablando a una iglesia que está bajo persecución, leyes contrarias a la voluntad de Dios, gente sangrienta, gente que agarraba y mataba a los cristianos y los ponían como antorchas vivientes, gente que se burlaba y ponían ahí los cristianos en el circo, en el coliseo, gente de alto nivel de perversión sexual. Romanos capítulo 1, Pablo dice: fuimos llamados a ser santos, somos de Jesucristo. Y jamás se levantó en contra de Roma, sino que fortaleció a Jesucristo en ellos. Y como bien nos dijeron aquí, Roma no nos debilitó, sino que ellos debilitaron a Roma. Podés estar en Babilonia, pero que Babilonia no esté dentro tuyo. Dios está levantando una iglesia que va a saber perseverar hasta el fin, contra las leyes, contra la constitución, contra todo un sistema anticristo, antidios, antifamilia, pero gente que va a saber quién es en Cristo Jesús. Y aunque vengan vientos y tormentas, estaremos firmes en la roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque al entender el fin de los tiempos, Mateo 24, estamos en un evento que estamos hablando de ser entendido en los tiempos. Y Mateo 24, ahora voy a leer Romanos, pero pongan atención en eso. Cuando dice que en los últimos tiempos, dice que va a haber muchas señales, se traicionarán unos a otros y se odiarán los unos a los otros. Es como algunos retrocederán en la fe, y a causa de la maldad, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y fue lo que el Señor nos estuvo impartiendo todo este tiempo, de no perder el amor, de perseverar en el amor, porque es posible que el amor se enfríe. Pero estamos aquí hoy hablando a un remanente de los que no van a estar en las estadísticas de los que se van a enfriar, sino los que van a perseverar y mantenerse con el fuego del primer amor hasta el fin. ¿Cuántos estarán encendidos con el fuego del primer amor? Dice: y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces este evangelio del reino será predicado en el mundo entero como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Romanos 13, 11 dice: hagan todo esto conociendo el tiempo. Digan conmigo: conociendo el tiempo. Que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Aleluya. Conociendo el tiempo. La noche está avanzada. Hay toda una estructura de las tinieblas trabajando, y eso es algo bíblico, que la maldad iba a crecer, por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará, y que las tinieblas iban a cubrir toda la tierra y oscuridad las naciones. Pero yo no vengo acá a hablar del lado de las tinieblas, yo vengo acá a hablar, a fortalecer los que se van a vestir con armas de luz y van a permanecer con armas de luz. Pero acuérdense que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Julio me pidió que hablara un poquito también del concepto de altar.
y vamos a hablar de eso en algunos minutos, pero altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, y altivez es poner el hombre en el lugar más alto. Y altar de adoración es poner a Dios en el lugar más alto. Es devolver el lugar que Él le pertenece, la prioridad, el primero, el principio, el fundamento, el principio y el fin, el primero y el último, alfa y omega. A Él sea toda la gloria. Y hay gente de carne y hueso como vos y yo que vamos a derribar la altivez humana. Vamos a quitar el hombre del centro y vamos a levantar un altar para que Él tome su lugar. Y eso comienza en tu corazón, eso comienza en tu casa. Y eso se va a ver también en la nación. Entonces hoy quiero hablar de armas de luz que la iglesia debe vestirse para avanzar el propósito eterno en nuestra generación. La Biblia habla del propósito eterno. La Biblia habla de un pacto eterno. La Biblia habla en Apocalipsis 13 de un evangelio eterno. La Biblia habla de un amor eterno y necesitamos comenzar a tener nuestra vida ancladas en la eternidad para aprovechar bien el tiempo que nos toca acá, para dar a conocer el propósito eterno. Tenemos un Padre que amó, que Dios es amor y el amor es multiplicación de esencia, y amó y se multiplicó en el Hijo, amó y esa comunión perfecta se multiplicaron en el Espíritu Santo, y dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hicieron toda la creación para darse a conocer, porque Dios no es individualista ni egoísta, sino que el amor es multiplicación de esencia. Eso es lo que explica por qué hay un altar desde antes de la fundación del mundo, porque para que haya multiplicación alguien tiene que morir. Y esa es la parte del altar que a nadie le gusta. Pero el amor, como se nos impartió muy bien, perdón, repetir algunos conceptos solo para poder avanzar en la revelación. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y necesitamos una generación que entiende lo que Jesús entendió. Aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Las tinieblas están avanzando. Dice que la noche avanza. Hermanos, si vemos un poquito de la estrategia de las tinieblas con los pensamientos filosóficos de los últimos años, infelizmente a veces nosotros estamos discutiendo cosas muy atrasadas a lo que el mundo está discutiendo. Cuando el mundo está hablando hoy de la ley del aborto, la ley, toda una agenda de ideología de género que están avanzando, que después va a venir la eutanasia, quieren liberar la droga, quieren liberar la pedofilia. ¿Pueden creer? Hace años atrás jamás podíamos creer que iban a liberar el aborto. Pero hay toda una noche que está avanzando, pero también debe haber una iglesia que se viste con armas de luz y que se despierta del sueño, que no haya sonámbulos espirituales. Un sonámbulo es aquel que está dormido pero hace actividades automáticas, está inconsciente y tiene problemas de comunicación. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que no haya sonámbulos espirituales en América Latina, gente que hace cosas en el piloto automático de forma inconsciente, sino gente que permanece con la mente de Cristo despierto, velando y orando con armas de luz y listos para lo que sea, para reinar con Cristo. Ahora, la noche avanza. Si uno acompaña un poco el pensamiento filosófico, hace 200 años atrás hubo un hombre llamado Nietzsche que comenzó a plantear que Dios ha muerto. Y en aquel tiempo todos se le reían, pero hoy es el fundamento de todo lo que se levanta en contra. Una teoría de desconstrucción de la conciencia y desconstrucción de Dios, de la imagen de Dios, de la imagen de la familia. Y esos son los ataques claros, que ya no es tanto una persecución de matarnos físicamente, sino una persecución legal. Aprovechen, iglesia, de vestirse con armas de luz, de comer la palabra de Dios, de alimentarse con palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque viene un tiempo de persecución tan grande. Y hablo como profeta del Señor. Quizás hoy no estamos viendo muchas cosas tangibles, pero viene un tiempo donde aún se nos va a prohibir predicar la verdad, predicar la palabra, aún reunirnos en templos, y alguien tiene que estar listo, porque escuchó eso alguna vez y dice: no me va a agarrar de sorpresa, sino que ya estaba preparado con armas de luz.
Y un pensamiento, si alguien lee algo y entiende un poquito de lo que está gobernando el humanismo, viene de esa construcción, por ejemplo, del postmodernismo. El postmodernismo habla de relativismo, de que ya no hay una verdad absoluta, que todo es relativo. Pero hoy, hace poco murió un filósofo llamado Bauman, el apellido Bauman, que habla sobre la modernidad líquida. Modernidad líquida ya no habla de relativismo, sino de totalitarismo. Modernidad líquida significa que no existe una estructura rígida y sólida que uno se debe adaptar, sino que todo es fluido, que cada uno cree lo que quiere y hasta que eso sea una totalidad. Eso es una construcción del infierno que alimenta a Babilonia, hasta que todos crean lo mismo, hasta que todos digan, yo mismo soy Dios, yo mismo creo, yo soy mi Dios, yo hago lo que quiero. No me adapto a nada. Y miren, les está hablando a alguien que le encanta fluir. Me gusta la fluidez del espíritu, pero reconozco que hay un fundamento sólido, que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Está hablando de fundamentos sólidos que no se pueden mover. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué la iglesia necesita entrar a una nueva revelación del trono de Dios? Como leíamos, cantábamos y nos introducíamos en esa dimensión. Porque el trono es lo inamovible. Hay un trono, hay un centro que gobierna todo. Y si perdemos eso de vista, todo se vuelve relativo y total apertura para las tinieblas. Y necesitamos gente con fundamentos sólidos, gente que tiene experiencias con el trono, que cuando se te prohíban leer la Biblia, porque hoy vas a hablar con alguien en una universidad, en colegio, no, porque la Biblia dice, y te va a decir, no creo en la Biblia. Pum, se acabó la conversación. Necesitamos gente con fundamentos sólidos, que aunque no usara las escrituras, va a saber mostrar que hay un trono, hay uno sentado y nada se escapa de su control. Gente que no va a argumento contra argumento. Gente como Pablo que dice, no vengo a ustedes con palabras de persuasiva humana, sino con demostración del Espíritu y poder. Iglesia de América Latina, prepárense para un tiempo de demostración del Espíritu y poder, que sale desde la autoridad del trono de Dios. ¿Cuántos quieren fundamentos sólidos para un tiempo de demostración del Espíritu y poder? Aleluya. Y demostrar el Espíritu y poder tiene que ver con dar a conocer quién es Él y lo que Él puede hacer. Y el propósito eterno tiene que ver con que Él quiso darse a conocer a través de su creación y a través de sus hijos. Él quiere darse a conocer. Tenemos un Dios invisible que le gusta mostrarse. Y dice Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y yo sé que hemos recibido muchas palabras y mucho tiempo, pero téngame paciencia. No voy a decir 10 minutos, pero unos minutos. Quiero decirles algo. Cuando Jesús estaba en carne y hueso en la tierra, le decían, danos una señal para entender el fin de los tiempos. Y Jesús dice, una generación adúltera, incrédula, no tendrá otra señal que no sea la señal de Jonás. Lean eso después en los evangelios. La señal, diga amigo, la señal de Jonás. Y todos conocemos un poquito la historia, pero solamente quiero hacer una introducción con eso y voy a ir a 3 puntos de cómo dar a conocer al Padre en esta generación. Agarren eso en el espíritu. La señal de Jonás no es solamente que él se había desviado y todo. Yo vengo a rescatar la imagen de Jonás, que todos lo tienen solamente como un pobrecito desobediente. Pero él es cierto que desobedeció y tuvo 3 días en la panza de un gran pez y el Señor lo reubicó con un GPS y lo escupió otra vez en su propósito. Lo reubicó. Pero cierto que representa la muerte y resurrección de Cristo. 3 días, ¿no? En 3 días Cristo venció la muerte, resucitó y dio libertad a la humanidad para siempre. Ese es el mensaje de la cruz que debe ser predicado, que no cambió y es el mismo hoy y para siempre. Pero escuchen, pero no terminó con los 3 días. La señal de Jonás tiene que ver con un hombre arrepentido, alguien profundamente quebrantado,
que es redireccionado en el propósito eterno de Dios. Y cuando Él se para en Nínive, en aquel momento era la ciudad más perversa, más pagana y más contra Dios que había en aquel momento. Por eso Él no quería ir. Dijo, no me van a escuchar, pero en 40 días dice que más de 120,000 personas se arrepintieron y se volvieron a nuestro Dios. La señal de Jonás no es solamente la muerte y resurrección, sino es una generación que probó del arrepentimiento sincero, un profundo quebrantamiento, y por lo que vivieron, eso van a impartir, y vamos a ver no solamente templos llenos, sino ciudades arrepentidas en el fin de los tiempos. Y estoy hablando a gente aquí que va a entrar en la señal de Jonás. ¿Dónde están los transformadores? Pero no, ustedes están medio dormidos. Necesito que se despierten. Les hablé de sonámbulo. ¿Hay sonámbulos acá? Todos intencionales. ¿Dónde están los intencionales? Vamos. Gloria a Dios. Despiértate tú que duermes. Así que hazme un favor. Tengo 3 puntos de mi prédica. Así que sacude a la persona que está a tu lado y dile, no te duermas ahora. ¿Qué hacer hasta que Él venga? ¿Qué debemos hacer como iglesia para velar y orar y mantenernos despiertos espiritualmente, vestidos de armas de luz antes que Él venga? Porque hay un entendimiento cuando Jesús dijo, la hora viene y ahora es. ¿Entendido en los tiempos? Escuchen eso. La hora viene y ahora es. Jesús, por favor, explícame. ¿Qué me está diciendo? La misma frase me dice que la hora viene, pero la hora es. ¿Viene o es? Viene y es. Escuches. Y Cristo vino y dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios vino, pero el reino de Dios viene. Los entendidos en los tiempos van a comenzar a entender qué son los poderes del siglo venidero que dice la palabra. Como yo dije de la mujer serofenicia, probó de un poder que estaba destinado para otra era y lo probó ahora. Eso quiere decir que hay 3 eras, la era de la eternidad, la era de la creación y la era que va a venir el reino a la tierra. Y Jesús va a gobernar lleno de gloria sobre la tierra. Todas las veces que dice que reinaremos sobre la tierra. No seremos fantasmistas de una nube, sino que nuestro rey viene a vengar todos los enemigos, sus enemigos, y a poner por estrado de nuestros pies, y reinaremos con él sobre la tierra. Eso es lo que viene. Pero lo que es hoy es que el reino se ha acercado a nosotros y el rey debe reinar en nuestro corazón. Y cada cristiano, cada congregación, cada iglesia debe avanzar el propósito eterno de cómo es el reino de Dios y de cómo va a ser. La hora viene y la hora es. Los entendidos en los tiempos comienzan a ubicarse y decir, yo no solamente cruzo los brazos y espero que Él venga, sino que hay algo que tengo que hacer ahora que va a hacer con que Él venga. Porque los cielos retienen a Cristo, dice Hechos 3:21, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Por eso el Señor te está despertando. Por eso el Señor te trajo acá este fin de semana, para hacerte alguien intencional, para hacerte alguien que no va a perder el tiempo, para ser alguien que va a permanecer en el amor y alguien que va a preparar el reino físico del Señor. Pero mientras tanto es un reino que está en nuestro corazón, pero se manifiesta cuando lo damos a conocer aquí y ahora. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Una iglesia que adora, una iglesia que intercede, una iglesia que en unidad del Espíritu, que da a conocer el propósito del Eterno, que hace que la gente sea atraída cada vez más por el cielo, que una predicación de miedo al infierno. Aleluya. Por mucho tiempo, si no te aceptas a Cristo, te vas a ir al infierno. Entonces mucha gente, por ahí viene Cristo, pero por miedo al infierno. Pero viene una generación que va a conocer el reino de los cielos, va a dar a conocer el reino de los cielos, y la gente va a ser seducida por el cielo y no va a tener miedo al infierno. Entonces yo lo quiero a Él porque lo vi, porque lo probé y quiero vivir con Él eternamente. El infierno no me interesa, me interesa el reino de los cielos, mi amado, aquel que está sentado ahí porque lo vi, lo amo. Vive mi Señor en cuya presencia estoy. ¿Cómo sé que Él está vivo? Porque lo vi, lo escuché hoy.
El reino de los cielos se ha acercado a Guatemala. El reino de los cielos se ha acercado a América Latina. Y necesitamos de anunciadores del reino. Los intencionales serán los anunciadores del reino. Aleluya. Efesios 3, del verso 8 al 11. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Número 1, repito, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así me siento yo hoy acá en este evento. A escuchar tanta gente poderosa, ungida. Siento el más pequeño de todos los menores, de los más chiquitos, negritos. Se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles. Pongan atención en la palabra anunciar, proclamar, manifestar, dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz, diga conmigo, sacar a la luz, amén, la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, de modo que la infinita, no sé si tiene el texto ahí, la infinita multiforme sabiduría de Dios pueda ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La iglesia ahora, entendida en los tiempos, debe dar a conocer, número 1, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Voy a arrancar de algo, de lo macro a lo micro. Dame paciencia, por favor. Cuando dice principados y potestades, la iglesia está para dar a conocer. Diga conmigo, dar a conocer, anunciar, manifestar, proclamar. Algo que estaba oculto, que la gente no lo entendía. Por eso es la predicación del evangelio. Por tu vida, porque lo hablaste, alguien va a ver algo que no había visto antes. ¿Cómo pues me invocarán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie les envía? Hoy es una noche de envío, donde hemos orado por los pastores, pero también vamos a orar por todos para que sean enviados a predicar este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Pero necesitamos gente que predique. No solo la gente, sino también a los principados y potestades. Pero pongan atención en eso. Principados y potestades. Cuando hablamos de eso ya suena algo quizás raro para algunos. Uy, nos vamos a meter en cosas de, no sé. Pero escuchen eso. Principado no es un demonio grandote de alto rango. Un principado es un conjunto de principios que establecen un poder espiritual. Sería muy profundo para decirlo ahora, pero principado viene de la palabra arqué, que tiene que ver con principio. De donde viene también la palabra arqueología. Pero yo lo que voy es siguiente, escuchen eso. Ningún poder de tinieblas tiene autoridad en la tierra si el hombre no se lo da. Porque los cielos son los cielos del Señor y Él le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Cuando la iglesia recupera su entendimiento y comienza a entender todo lo que pasa en mi ciudad, ¿es porque la iglesia prohíbe o es porque la iglesia permite? Todo lo que pasa en tu ciudad, repito, es porque nosotros como iglesia permitimos o lo prohibimos. Porque a ti te di las llaves, dice el Señor. Todo lo que permita será permitido, todo lo que prohíba. Y aún inconscientemente estamos permitiendo cosas hasta que una iglesia se despierte y comience a entender su autoridad. Porque cuando una ciudad vive principios de orfandad, de aborto, de perversión sexual, incluso principios que se establecen, eso empodera la potestad que va gobernando las mentes, los corazones, y los empujan al pecado una y otra vez, y a alejarse de Dios y a enojarse en contra de Dios, hasta que se levanta una iglesia que da a conocer y dice: viviremos los principios del reino de Dios, y eso hará retroceder potestades, porque en mi ciudad gobierna el Señor Jesucristo. Como pasa en mi corazón, como pasa en mi casa, va a pasar también en la ciudad. Que no es, de acuerdo a tu fe será hecho. Entonces hoy, por ejemplo, Argentina hoy está teniendo una de las mayores concentraciones evangélicas de su historia, que se están juntando en el lugar principal de la nación, porque se está por aprobar la ley del aborto, y muchos están declarando, orando. La iglesia se está despertando espiritualmente, porque hay gente pro aborto y hay toda una militancia, gente que pone un pañuelo verde y dice que es en pro del aborto.
Y eso despertó la iglesia a orar, a clamar y usar las armas y prohibir espiritualmente que no se establezca esa potestad. Pero el Señor nos mostró que nuestras armas no son carnales y que nosotros no somos políticos. Que nuestra estrategia no es política. No es que vamos a cambiar las cosas con protestas sociales, sino una iglesia que sabe avanzar y decir, ¿cuál es el principio que está gobernando eso? Gente entendida en los tiempos, y comienza a decir, no, un espíritu solo puede entrar por heridas y ofensas no resueltas. Digo eso porque me tocó personalmente. Tengo mi cuñado tiene 22 años y creció en la iglesia amando al Señor, dirigiendo alabanza. Vinieron heridas, ofensas en su corazón que no supo resolver. Hoy está militando pro aborto, se volvió socialista y un montón de cosas. Yo digo, ¿cómo eso pasó en mi familia y no lo vi? Y lo que despierta eso, mucha gente que agarra eso en la carne, al ver a alguien que te habla en la cara y que te burla, la culpa la tiene Dios, la culpa tiene la iglesia, y mucha gente responde a la ofensa, cuando en realidad tendrías que ser vivo y decir, no, esa potestad en realidad entró por gente herida, y yo no voy a hacer herida contra herida, argumento contra argumento, sino decir, si nos rechazan vamos a amarlos más, vamos a identificar cuál es la raíz y los vamos a abrazar. Gente que se está metiendo en medio de los pañuelos verdes en Argentina y manifestando al Padre, dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios, diciendo Dios te ama desde antes de la fundación del mundo. Gente que tiene que dar a conocer el amor de Dios y no ir herida contra herida, ofensa contra ofensa. Yo me puse a estudiar a Nietzsche. Estoy hablando mucho de filosofía hoy, pero hace 200 años atrás Nietzsche, claro, yo digo, ¿cómo un hombre puede construir toda una teoría que Dios ha muerto? Y vi, hijo de pastor luterano, a los 4 años muere su papá, a los 5 años muere su hermanito, a los 22 años contrae una enfermedad llamada sífilis, que lo tuvo toda su vida hasta morir. Y me di cuenta, aunque no dice su biografía, pero vi por revelación, que ese hombre estaba herido y enojado, ofendido en contra de Dios. ¿Cómo se lo llevó su papá? ¿Cómo mató a su hermanito? ¿Cómo encima yo te serví, ahora tengo enfermedad? Pero, y usó toda ofensa no resuelta es una puerta para un espíritu de error. Por eso Dios nos está hablando, traten lo que tengan que tratar en su mente y su corazón, porque todo lo que no se trata se repite. Y abre puertas, que peor que la caída es caminar en el error. Porque el que se cae se levanta y vuelve al camino, pero otros son empujados a un espíritu de error y llevan a otros a equivocarse. Como pasó con Nietzsche y como está pasando con toda una generación que dice la palabra perversa y adúltera, hasta que se encuentra con una iglesia que ama más que el rechazo, que perdona las ofensas, que destruye principados y potestades, no solo tirando aceite y sal, sino gente que ama a los que nadie quiere amar y que vive los principios del reino de los cielos de tal manera que las potestades se tienen que rendir ante una iglesia llena del amor del Padre, una iglesia llena de la multiforme sabiduría de Dios. Con sabiduría harás la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tengo que ir rápido. Punto número 2. Debemos dar a conocer la paternidad de Dios a la creación. Debemos dar a conocer la paternidad de Dios a la creación. Con eso no voy a leer, voy rápido. Romanos 8 dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién aguarda? La creación. Nosotros damos a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades, pero también damos a conocer el amor del Padre a la creación. Hace unos 2, 3 años atrás estábamos con el equipo Tomaturgá, también estaba Gustavo Lara, estábamos en Ushuaia, y Ushuaia es el último punto del continente, es la última ciudad del fin del mundo, literalmente se termina el mundo. Si uno ve en el mapa, lo más sur que hay, ahí estábamos. Y íbamos a hacer una adoración pública, levantar un altar de adoración pública, y había todo un pronóstico de lluvia. Y dijimos, y la gente de la organización dijo, ¿qué les parece si hacemos adentro un gimnasio lindo? Y dije, ay sí, Señor, basta de luchar siempre con el clima, y eso vamos por lo más fácil.
Y Gustavo me dice por teléfono, ¿qué te parece, Gustavo? Oremos por eso. Y él me dijo algo que me marcó, me dijo, ¿y cuándo fue fácil? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y una generación que va a comenzar a tener autoridad sobre la creación. Que no cambiamos los planes por los pronósticos de los hombres, sino por qué dijo el Señor. Lo que dice el Señor, eso gobierna. Eso va a establecer los ambientes y la sanidad de la tierra. Y nos paramos firmes, renovamos nuestra fe y nos paramos ahí. Y una nube negra sobre nosotros y comenzamos a adorar. Y mientras adorábamos, es como que por primera vez escuché como la creación hablándome a mí. No me llame de hereje. Como que sentí que las montañas, los valles, el mar decían gracias por dejarnos adorar con ustedes. Despiértense las montañas, despiértense los mares. Isaías 42 verso 10 dice, canten al Señor un cántico nuevo. Llamen las islas, las costas, las montañas, los valles, todo lo que respire, alabe al Señor. Y eso está pasando. Esa es una señal. Mira qué lindo. Escuchen, canten al Señor un cántico nuevo. Canten su alabanza desde los confines de la tierra. Los que descienden al mar y cuanto hay en él, las islas, sus moradores, levante la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten de júbilo los habitantes, desde las cimas de los montes, griten de alegría, den gloria al Señor, proclamen en las costas su alabanza, y el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Que se despierte la creación. Adorar junto con los hijos de Dios. No sé cuántos vieron la película Narnia. ¿Algún pecador la vio? La 2. El león no aparece en ningún momento de la película. Era porque quería dejar que los hijos se manifestaran. Y en un momento el león aparece. Y en el momento justo él ruge y los árboles se despiertan. ¿Se acuerdan de eso? Las aguas toman fuerza. Y no solamente peleaban ellos, sino peleaba la creación con ellos. El león está rugiendo, despertando la creación a favor de los hijos de Dios. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Por eso, adoración pública. No sé si están aquí los chicos. Hace un tiempo atrás yo vine a Guatemala. Encontré unos chicos adorando en la antigua Guatemala que decían que hacen eso todos los sábados o todos los viernes en una plaza y adoran al Señor. El Señor se manifiesta y gente se salva, se sana en medio de la calle. Y eso está pasando aquí. Eso está pasando. Fui a lo interior del interior, bien escondido. Puerto Escondido se llamaba en México, creo que en el sur de México. De Puerto Escondido 2 horas, bien escondido. No había internet, no había nada. Habían 7 tribus indígenas y nos metimos ahí. Y había un chico que se me acercó y me dijo, yo estoy allá en una montaña, no sé dónde. Me hablaba un español medio trabado y decía, yo creí y comencé a adorar al Señor. En mi montaña adoraban al Dios Rayo. Y eso era una cultura que todos adoraban, hasta que yo me levanté con mi guitarrita y mis amigos comenzamos a adorar al Dios vivo y verdadero, al creador del cielo y de la tierra. Hoy no hay ningún vestigio del Dios del trono, porque mi Dios tomó su lugar en las alturas de los montes. Escuchen. Eso está pasando en las ciudades, en los desiertos, en los valles, en las calles, en la antigua Guatemala, en las montañas de México, en las cuevas de China, está pasando en las plazas de Rusia, está pasando en Japón, está pasando en Australia. Y todo ser que respire, despiértese, despiértese los valles, las montañas, canten alabanza desde los confines de la tierra, porque nuestro Rey se despertará como un guerrero y saldrá para prevalecer contra los enemigos. Es cierto que Él viene, pero hay una generación que lo está anticipando, que está dando como un tráiler de una película. Muestra unos pequeños avances de lo que será la eternidad. Vos y yo fuimos hechos para dar a conocer la paternidad de Dios a la creación. ¿No les emociona eso? Entonces,
No pierdan tiempo con tonterías y niñerías de ver qué congregación, quién habla en lengua, quién no habla en lengua. No pierda más tiempo. ¿Quién tiene el número, más seguidores en internet? ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene el otro? ¿Quién te saludó? ¿Quién no te saludó? ¡Ey! Ponga a adorar al Señor. Dale gracias al Rey. Comienza a pisar la tierra. Y donde pise la planta de tus pies, ese lugar será transformado. No es tiempo de perder tiempo. Vestidos con arma de luz. Número 3, la iglesia está para dar a conocer las virtudes de Dios a las generaciones. Póngase en pie los que quieren dar a conocer más de el propósito eterno en esta generación. Y te leo 1 Pedro 2:9. Pero ustedes, levante tu mano y recibe esa palabra de parte del Señor. Ustedes son linaje escogido. No es cuestión de ropa ni de cambio físico, es cuestión de genética, linaje, sangre real corre por tus venas. Ustedes son real sacerdocio. Escuché una frase semana pasada que me impactó de Benjamín Núñez. Dijo: no somos reyes con una pequeña vida de oración, somos sacerdotes que reinan. No me entendiste. Nacimos para gobernar todas las cosas a través de la oración, la intercesión. Dios creó todas las cosas con el poder de la palabra. Y con el poder de la palabra darás a conocer que Él es el Rey hoy y para siempre. Real sacerdocio, nación santa. Toma esa palabra, soy nación santa. La palabra nación viene de nacidos. Tenés que nacer de nuevo para ser parte de la nación santa de Dios. ¿Me escucharon? Y un nacido de nuevo muere una vida de pecado, pero muere a toda su vida. Gente que vino acá, honro tu bandera, honro tu cultura y honro tu himno nacional. Pero hay un momento que tenés que poner eso debajo de la cultura del reino de los cielos y decir: yo soy una nación dentro de otra nación. Lo que afecta a Guatemala no afecta a la iglesia. Escuché un pastor que dijo algo muy poderoso. ¿Por qué estamos intercediendo en Argentina? No es para dejar una mejor Argentina a nuestros hijos, sino para dejar una mejor iglesia para Argentina. ¿Por qué nos despertamos hoy? No para que solamente las leyes cambien en Guatemala, sino para que haya una mejor iglesia preparada con armas de luz que dar a conocer a Dios, a los principados y potestades, a la creación y a las generaciones, que no hay otro como Él. Él es el Rey para siempre. Funciona en mi corazón, funciona en mi casa y va a funcionar en Guatemala, en América Latina y las naciones. Pero para eso tenés que sacar tu ropa patriótica. Saco eso porque tengo un calor. Tenés que sacar tu manto cultural y creer que a veces patria viene de pater, padre. Y muchos tienen su patria muy arraigada en el corazón. Y gente quiere manipular el avivamiento para que suceda, porque en mi ciudad, en mi nación, escuchen, Dios no está levantando ni a Brasil, ni a Argentina, ni a Guatemala. Está levantando su nación santa en medio de todas las naciones. Todos somos compatriotas, nacidos del Espíritu. Y todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. ¿Dónde están los nacidos de Dios aquí hoy? Aleluya. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y el fin, el propósito es para que anuncien, para anunciar, diga conmigo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Todos lo van a admirar cuando nosotros comencemos a anunciar. Y eso va a funcionar de generación en generación. Tus hijos tienen que admirar a Dios por la forma que tú lo anuncias. Una iglesia que se despierta para dar a conocer a los principados y potestades la sabiduría de Dios, dar a conocer a la creación la paternidad de Dios y dar a conocer a las generaciones las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El año pasado hicimos un altar de adoración que se llamó América Adora a Jesús. Y se juntaron los 35 países del continente, representantes, ¿no? Representantes de los 35 países. Y como continente comenzamos a levantar el nombre, sobre todo nombre,
a erradicar toda orfandad. Por eso me sentí tan tocado por el trabajo de la hermana, porque hay algo que se activó, una agenda continental de tinieblas, porque también hay una iglesia que se está armando continentalmente. No estás solo. Diga a la persona que está a tu lado, no estás solo. Los que vinieron de El Salvador, no estás solo. Los que vinieron de Nicaragua, no estás solo. Cómo amo a Nicaragua, cómo amo lo que Dios está haciendo ahí. Porque conforme avanza la noche, más va a brillar los hijos de Dios entendidos. México no está solo. No está solo. Panamá y Centroamérica, Sudamérica, de donde quiera que hayas viajado, quiero decirte, hay un movimiento del Espíritu que nos está conectando a todos, pero no por nuestras patrias que nacimos, sino porque hemos nacido del Espíritu y ahora somos parte de una nación santa que está anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, y todos reinaremos en luz. Que los profetas del Señor pasen a ayudarme. Vengan los chicos, porque necesitamos anunciar. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué predicamos? No, el fin no es que te vaya bien o que me vaya bien. El fin no es llenar una agenda. El fin no es llenar un templo. El fin es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Y de repente la gente lo admira más a él que a nosotros. Fallamos generacionalmente cuando la gente admira más nuestro esfuerzo que su gloria. Fallamos cuando tenemos un evento y la gente está admirando más al cantante y al predicador que sus virtudes. Pero hay una generación que lo va a entender. Hay gente entendida en los tiempos que lo va a vivir. Y el año pasado, cuando estábamos en América Adora a Jesús, desde allá juntamos todos los adoradores que estaban ahí y a una cámara comenzamos a hablar a la vida de Julio. Y profetizábamos que se iba todo cáncer del continente y se iba de su vida en el nombre del Señor. Y una forma de celebrar sería que nos íbamos a juntar todos en el kilómetro cero de Guatemala para levantar un altar de gratitud al Dios vivo y verdadero y anunciar a principados y potestades de la sabiduría de Dios, anunciar a la creación que el Padre no se ha olvidado de nosotros, anunciar a las generaciones las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Guatemala entra en el mejor tiempo de la gloria de Dios. Es tiempo de reconocer el tiempo de su visitación. No es tiempo de perder tiempo. Ustedes pueden juntar a miles. Y estoy cansado de escuchar gente que con orgullo dice el porcentaje de cuántos cristianos hay en Centroamérica y en algunos países. Y dicen desde un punto de que a veces parece que no vemos videos como ese. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos números de evangélicos y poca transformación? Poco anuncio de las virtudes. Porque hay muchos sonámbulos espirituales que están haciendo muchas actividades, pero en el piloto automático, inconscientes y sin comunicación con el cielo y sin comunicación con el verdadero propósito eterno. Hasta que una generación se despierta del sueño. No se trata de mí, no se trata de los números, se trata de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me gusta un ejemplo y quiero terminar con eso. Si tienen tu móvil, tu celular, una luz, saquen su luz ahora. Si tienen algo ahí, los que estén encima, también arriba. La luz fue hecha para alumbrar. Qué gran revelación. Parece una pequeña luz, pero cuando hay mucha tiniebla, una pequeña luz hace retroceder toda la tiniebla del lugar. Y una pequeña luz unida con otras pequeñas luces hace que la noche se termine. Pero escuchen eso. Exactamente. ¿En qué tono estás? ¿Puedes pasar a re, por favor? Re. Y dice la palabra que nuestra luz debe brillar delante de los hombres,
para que quien vea tu luz glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Pero la luz no sirve para que estemos mirando a la luz. Otra vez repito, la luz sirve para alumbrar. Por ejemplo, wow, qué hermoso. Cuanto más densa la oscuridad, más fuerte brilla la luz. Esa es una señal profética de la iglesia entendida en los tiempos. Ahora escuchen, ahora pone esa luz que ves bien cerca del ojo de la persona que está a tu lado. 1 minuto. 1, 2, 3, 4, 5. No, ya está. Algunos están haciendo con enojo y con bronca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la luz está muy pegada a los ojos? Se encandila, ¿se dice encandila acá? Y si te quedas más de 1 minuto, algunos literalmente pueden quedarse ciegos. Y hay toda una generación que quedó ciega por estar mirando a los hombres y mujeres que portan la luz y no entender que lo que yo estaba alumbrando era para mostrarte un camino que no estabas viendo. Tu mejor forma de honrar a un ministro de Dios no es pidiendo un autógrafo o una foto, sino es caminando en la luz que Él te alumbró. Es avanzando, haciendo la voluntad de Dios. Y quiero profetizar que en este lugar habrá entendidos que resplandecerán. Los entendidos resplandecerán. Volverás a tu casa y alumbrarás, porque una luz no se esconde debajo de la mesa, sino pone arriba de la casa. La luz de Dios va a gobernar tu casa. Vas a decir, sea la luz, y todo se ordena. Toda tiniebla se va, la confusión se va, el divorcio se va, el adulterio se va, la enfermedad se va, la mentira se va. Sea la luz en las casas. Vos sos la luz del mundo. Y una ciudad, diga conmigo, una ciudad, diga fuerte, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a poner nuestras ciudades en el monte de Sión. Vamos a elevar la luz en nuestras ciudades, ciudades arrepentidas. Y cuando entres a tu casa, y cuando hables a tus vecinos, y cuando anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz, la gente no quedará ciega al verte, sino que va a decir, gracias, porque cuando hablaste vi algo que jamás había visto en mi vida. Avanzo en mi camino. Hay una generación que no quedará encandilada ni ciega, sino que verá la luz de Cristo y avanzará. Irán en revelaciones, y nuestros hijos van a ir más lejos y más rápido. Generaciones que avanzan con las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y nos llevará de gloria en gloria. Y las naciones andarán a tu luz, y las naciones andarán a tu luz. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. Se apagan las luces que están sobre el hombre, y solo tú mereces brillar. Escuchen, cuando cantamos eso, lo que está pasando es que todo humanismo comienza a ser reducido a nada en nuestra generación. Porque hay gente que verá la luz de la gloria de Dios, la luz de su rostro. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Dios en la imagen del rostro de Cristo. Pero hay una generación que se libera de los velos de idolatría, los velos de carnalidad, los velos de religiosidad, los velos de incredulidad. Porque si crees, verás. Si crees, verás la gloria de Dios. Oh, iglesia, levanta tu clamor y profetiza hoy. Se apagan las luces que están sobre el hombre, y
dejaremos de adorar. Hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. no dejaremos de cantar, No dejaremos de adorar hasta que tome su lugar. la hora viene y ahora es. Su reino viene, pero su reino ya está entre nosotros. Y vamos a anunciar, a proclamar, a manifestar lo que está gobernando nuestra vida. También va a gobernar nuestras ciudades. Lo que quebranta nuestro corazón también quebrantará las ciudades. En arrepentimiento sincero, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su forma de pensar, que venga la mente de Cristo a tu vida, a tu casa y a tu ciudad. Que la señal de Jonás se vea en tu ciudad, en tu nación. Que Dios use tu voz, que Dios use tu corazón, que Dios use tus 5 panes y 2 peces para alimentar el hambre de una generación. Que Dios use tus 5 piedritas para derribar principados y potestades. No te quejes por lo que hace falta. Dale gracias por lo que tenés en tus manos y entregue en las manos del Señor, y Él multiplicará eso con poder. Te determinarás una cosa y te será firme, y la luz alumbrará tu camino. Luz llenará las ciudades y las naciones con gente determinada que dice: no dejaremos de cantar. Yeah. No dejaremos de adorar hasta que tome su lugar. Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tome su lugar. Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tome su lugar. Señor Jesús, no dejaremos de cantar. Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tome su lugar.